Saludamos con nuestro invitado, nos acompaña vía telemática el exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. ¿Cómo está? Tarcisio, buenos días, si nos escucha, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La capital de la República, a igual que otras ciudades del país, está enfrentando una ola de incendios forestales. De lo que se conoce y de lo que han dicho las autoridades, la mayoría de ellos han sido provocados o por la irresponsabilidad o con la intención de hacerlo. Es decir, que han sido gente que quiere dañar a la ciudad, que quiere atacar a la ciudad, y nos tiene en esta crisis ya durante prácticamente toda esta semana, enfrentando condiciones de contaminación ambiental y viendo cómo cada día se pierden cientos de hectáreas por estos voraces incendios, afectando a toda la ciudad en general y a las personas que viven en los alrededores. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tomar el recuperar todo lo que se ha perdido en Quito, y cómo mira, cómo se analiza esta versión de las autoridades de que estos incendios pueden ser provocados? ¿Cómo alguien puede tener esa inconsciencia, digámoslo así, de causar un daño tan generalizado? Bueno, buenos días, muchas gracias Licenia, Alexis, por la invitación. Un gusto estar aquí con la audiencia de Radio Pichincha. Y en efecto han sido días críticos para Quito. Sabemos que esta es una época seca, siempre ha sido. Es la peor sequía en 60 años. Ha habido otras sequías muy fuertes en el país. Recordemos a finales de los años 60, principios de los 70, la sequía que asoló a Loja. Loja perdió en aquel entonces 40% de su población, por eso Lago Agrio se llama Nueva Loja. Se fueron todos, Uh-huh. un montón de gente para la Amazonía. Fueron los primeros migrantes climáticos. Así que esta es una situación que se repite reiterativamente, pero en un escenario de cambio climático como el que vivimos, estas situaciones pueden volverse estas grandes sequías más recurrentes y más fuertes. Entonces, yo creo que primero eso, ¿no? Entender que si bien es un fenómeno que ocurre en todos los meses de agosto, septiembre, en la sierra, el estar en un escenario de cambio climático exacerba estos fenómenos meteorológicos. Eso por un lado. Por el otro lado, es muy difícil, digamos, elucubrar sobre en cuánto tiempo se recupera la vegetación. Depende del daño que haya sufrido el suelo, porque muchas veces hay varios tipos de incendios, y los incendios más graves son aquellos que afectan el suelo. Son tan fuertes que Uh-huh. el mismo suelo, que es el que da la fertilidad que permite que las plantas salgan, se quema, y cuando hay un incendio de suelo, la situación es mucho peor que cuando es un incendio más aéreo, digamos, de las Uh-huh. copas de los árboles. Habría que evaluar esa situación. Después está ver con qué se reforesta, cómo se reforesta, o se le deja a la vegetación que retoñe naturalmente. El problema es que nuestros bosques de las cercanías de Quito son eucaliptos, básicamente. Y el eucalipto conocemos, primero, que es una especie introducida; segundo, que es una especie que se quema fácilmente; pero tercero, que es una especie que retoña. Por más de que le cortes al ras del suelo al eucalipto, el eucalipto retoña. Entonces, ¿qué hacemos con un bosque de eucaliptos que tiene como una de las grandes desventajas el que es altamente combustible? Entonces hay que tener una mirada más sistémica Uh-huh. sobre el tema de esto de los incendios, y una mirada sistémica también sobre el tema de la sequía. ¿Cómo está enfrentando el Estado en todas las provincias el tema de la sequía? Por ahí empezaría mi primera observación. ¿Cómo está, Tarcisio? Qué gusto saludarle, buenos días. Gracias, igual. Yo ahí tenía una inquietud que usted ya más o menos la abordó, y es, ahora que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha anunciado que el municipio está preparando un proyecto con un presupuesto de algo así como $1 millón dedicado solo para la reforestación. Esa reforestación, ¿a qué cosas incluidas, por ejemplo, empezando por el tipo de plantas o de árboles que deberían sembrarse, a qué le deberíamos dar prioridad justamente para que no se avance con la reforestación básica de los eucaliptos, que además creo que crecen de forma natural, ¿no? De forma natural. Así es, entonces este proyecto y este $1 millón, ¿en qué debería invertirse? ¿Cómo debería pensarse este proceso de reforestación de la ciudad? Yo creo que lo que primero hay que hacer es evaluar cuáles son las zonas más vulnerables y más críticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le apostaría
a las quebradas, ¿no? A evitar los deslaves después de que se ha pelado a la vegetación por causa del fuego. Vendrán las lluvias y vendrá el siguiente problema, que es exceso de lluvias y por lo tanto deslaves. Entonces yo le apostaría a identificar cuáles son las zonas vulnerables. Yo diría que son las quebradas, los taludes, los sitios en donde puede haber derrumbes, para empezar por ahí esta campaña de reforestación. Hay un dato ahí que dice que el Ministerio del Ambiente indica que se necesita $2.000 por hectárea, es decir, estamos hablando de unas 500 hectáreas para restaurar con los recursos del municipio. Ojalá hubiera más recursos para restaurar más áreas. Eso por un lado. Por el otro lado, el tratamiento de las quebradas no es solo el tema de la reforestación, ¿no? El otro problema gravísimo que tienen las quebradas de Quito es la contaminación. Todos los sistemas de alcantarillado terminan en quebradas, ríos y por lo tanto en el mar. Eso también es un tema que tiene que ser abordado por las autoridades en algún momento. Apenas el 10% de las aguas servidas se tratan en este país. Lo demás, por más de que esté alcantarillado, va a las quebradas. Ahora, el secretario del Ambiente decía ayer que ellos tienen un proyecto de sembrar en estas zonas afectadas plantas nativas. No sé cuáles son esas plantas nativas que se puedan sembrar allí, qué posibilidad tienen de que eso dé resultados si el eucalipto que está allí se retoña con tanta facilidad. Hay que ver cómo se trata el tema del eucalipto. Esa es una primera cuestión, ¿no? Porque el eucalipto, la única forma de eliminarlo es de raíz, ¿no? Sí, como les digo, el eucalipto retoña aunque le cortes al ras o aunque se queme. Entonces hay que ver en dónde se siembran estas especies nativas. Y hay muchísimas especies nativas, ¿no? Que ustedes pueden ir al Parque Metropolitano. Hay ejemplos en donde se reforestó el Parque Metropolitano con especies nativas. Hablamos del pumamaqui, hablamos de una serie de especies que son nativas de este territorio, pero hay que ver cómo se maneja el tema del eucalipto. ¿Estamos dispuestos a eliminar el eucalipto con un costo altísimo que eso representa? O estamos, vemos otras alternativas, que es, por ejemplo, rodear los bosques de eucalipto con vegetación nativa, por ejemplo, para evitar que los incendios avancen. Es algo que los técnicos tienen que definir, ¿no? Ahora, el tema de los incendios va más allá de solamente la reforestación, ¿no? Yo creo que hay que primero, hay algunas medidas que yo creo que hay que tomar, porque si es un problema sistémico, tiene que ser abordado de manera sistémica. Es decir, por ejemplo, fortalecer el sistema de prevención y gestión de riesgos. Porque ahora son los incendios, mañana con las lluvias serán los deslaves. ¿Qué tan fortalecido esté el sistema de prevención y gestión de riesgos? No tenemos estaciones de monitoreo meteorológico. Las estaciones meteorológicas han desaparecido o están en vías de desaparición por falta de presupuesto. Es necesario fortalecer la acción ciudadana. Yo vivo en una comuna, en el Ilaló, y nosotros hacemos rondas diarias para cuidar que no haya incendios. Es decir, ese tipo de acción ciudadana, comunitaria, a través de la organización barrial es fundamental. La educación pública y comunitaria también, por supuesto, ¿no? Incluso desde las mallas educativas para adelante. Una mejor coordinación interinstitucional, ahí hemos visto, ¿no? En esta crisis, un trabajo coordinado entre el Ministerio del Ambiente, el municipio de Quito. Veía yo ayer casi con ternura el hecho de que los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas han venido a Quito a ayudar a apagar los incendios, guardaparques que están lidiando con esos problemas todo el tiempo en las áreas protegidas. Hay que, por ejemplo, proveer alternativas de crédito y financiamiento para las personas afectadas, para los campesinos afectadas por la sequía. La situación en el campo es gravísima en algunas partes del país. Y por supuesto lo que hemos dicho, recuperar la vegetación nativa, cuidar el agua, evidentemente las fuentes de agua, evitar el desperdicio. Ecuador es uno de los países que más agua desperdicia en América Latina. En fin, que los GATS, por ejemplo, tengan en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial políticas, estrategias para enfrentar la sequía, es también fundamental. Tarcisio, hay un asunto que también debería ser abordado y que genera mucha preocupación, que es materia de conversación por otros temas, ¿no? Y es el avance del sector inmobiliario en la ciudad de Quito.
y de cómo el incendio y la tala también, no solo las hectáreas que han sido incendiadas, sino también la tala de bosques, es pretexto para que el mercado inmobiliario vaya creciendo y vaya aumentando justamente la construcción y el cemento, ganándole terreno a las áreas y espacios verdes. ¿Qué tan importante es esta amenaza para una ciudad como Quito? ¿Y qué tareas tiene que cumplir el municipio para evitar que estas grandes corporaciones inmobiliarias le ganen la batalla al ambiente en la ciudad? Esto es gravísimo, es decir, el avance de las inmobiliarias en ciertas zonas periurbanas de la ciudad es dramático. Yo lo veo aquí en el Ilaló diariamente, ¿no? Es decir, cómo irrespetan, por ejemplo, la cota de los 2.600 metros en el Ilaló, que se supone que es un bosque protector arriba de los 2.600 metros, ¿no? Y las inmobiliarias hacen literalmente lo que les da la gana. Es decir, vimos este famoso proyecto botánico en las quebradas acá de Cumbayá. Hemos visto cómo se comen las quebradas para construir estas mega urbanizaciones. Es decir, es una situación gravísima y no es novedad. Es decir, recientemente yo estuve en la Argentina y hay un área protegida que es la Reserva Costanera. Es justo en la costa del río en Buenos Aires. Cuando quisieron declararle reserva, las inmobiliarias pagaron mercenarios para que vayan a quemar, para decir que los árboles son peligrosos para la ciudad y permitir la urbanización de esa zona. Y hubo un gran debate ahí en la Argentina, en Buenos Aires, sobre si la reserva costanera debía ser reserva o debería más bien darse a las inmobiliarias. Eso ocurre en varias partes del mundo. Y no me extrañaría, no tengo pruebas, pero no me extrañaría que aquí esté ocurriendo lo mismo en ciertos sitios, ¿no? Es decir, que se diga, la gente, que haya quienes queman para poder justificar la presencia de inmobiliarias. Esto de las inmobiliarias es una cosa gravísima. Resulta bien extraño que haya tantas construcciones. Yo veo aquí en Tumbaco, Cumbayá, donde yo vivo, un montón de edificios, mega edificios de dudoso gusto además, pero vacíos. Es decir, ¿qué hay detrás de todos estos juegos de la actividad inmobiliaria? Es algo que deberíamos investigar y preguntarnos seriamente. Tarcisio, ¿por qué se produce? Usted dice, sí, esta época del año es bastante seca, el calentamiento climático, las altas temperaturas, la sequía. Esto ha provocado, o la consecuencia de esto es esa serie de incendios que no solo están en Quito, que están en Cotopaxi, que están en Loja, que están ahora mismo en Azuay. ¿Se debe a eso o a qué se debe que tantos incendios nos ataquen en esta época en diferentes zonas del país? A ver, ningún incendio aquí en la sierra es espontáneo. A veces dicen, no, es que un pedacito de vidrio hizo como una lupa. Eso no se da aquí porque hay muy poco oxígeno en la altura como para que una situación así pueda generar un incendio. Todos los incendios son todos provocados o accidentalmente cuando hay gente que quema la basura, que hace un asadito y se le escapa la chispa. La otra vez, por estar usando una moladora, una chispa saltó y quemó en una casa un patio, etcétera. O pueden ser, evidentemente, provocados de manera maliciosa, ¿no? Y ahí habría que ver cuál es el razonamiento, digamos, cuál es la motivación de estas personas, si son pagadas por alguien para hacer esos daños, si son pirómanos. También hay enfermos mentales, ¿no? Que les gusta ese tipo de actividad. Pero digamos, hay que hacer una investigación a fondo. Parte de lo que yo les decía de las medidas del tema educacional, es decir, ¿cómo puede ser posible que anoche, ayer tarde y esta madrugada se escuchaban voladores en Tumbaco y en La Merced? Es decir, o sea, ¿en qué cabeza cabe que se estén utilizando voladores y fuegos pirotécnicos por no sé qué celebración en una época tan seca en donde este tipo de actividades pueden ocasionar otro incendio o más incendios? Es decir, esos temas educativos también son fundamentales que la gente entienda. Es decir, el cambio climático está, la sequía siempre ha habido, el cambio climático, pero detrás de esto está la gente que por ignorancia o por maldad
quién sabe con qué protervos intereses está haciendo estos daños a la ciudad. Hay una inquietud, creo que de cajón, ¿no? A propósito de esto que acaba de señalar Tarcisio, y es, hay un plan fuego desde el 2014. Está en el papel. Ahora, el tema es que eso funcione a la hora de problemas planteados como estos, ¿no? Y claro, la inquietud es, si sabemos que esto suele suceder cada verano, ¿por qué no se toman las previsiones del caso? Esas previsiones, ¿por dónde deberían empezar? ¿Cuáles deberían ser? ¿Qué tiene que hacer en este caso la municipalidad en materia de comunicación, de campañas, de difusión con la población para que sepan lo que acaba de decir Tarcisio? Bueno, hay un plan, no solo un plan fuego, hay un plan sequía también, un plan de manejo de la sequía, porque el fuego es producto de una sequía. Entonces, hay que enfrentar el tema desde el origen, ¿no? Que es la sequía. ¿Cómo enfrentamos la sequía? Una de cuyas consecuencias del fuego, pero no la única. También la sequía ocasiona pérdida de cultivos agrícolas, ocasiona muerte de animales, ocasiona problemas en la biodiversidad, etcétera. Entonces, hay un plan sequía que yo no sé si está vigente, ojo, yo conozco un borrador del plan nacional contra la sequía, que es bastante bueno, dicho sea de paso, hecho por el Ministerio del Ambiente y por otros ministerios con apoyo de la cooperación internacional. Yo creo que lo que hay que hacer es tomar ese plan de la sequía, darle los recursos que necesita y empezar a implementarlo. Pero una de las cosas que, como decía anteriormente, una de las cosas que nos falta es fortalecer el sistema de prevención de riesgos, ¿no? Sí, y parte de eso es tener la información adecuada. Y la información adecuada es poder tener estaciones meteorológicas que nos permitan prever cómo va a ser en el próximo agosto, en el próximo septiembre, la situación de los fuegos. Ahora no tenemos esas estaciones, Tarcisio, no tenemos esas estaciones meteorológicas que usted asegura que son necesarias para prevenir, para alertar esta situación. Cada vez por falta de recursos han ido perdiéndose las estaciones meteorológicas. Y eso es gravísimo en un país como el Ecuador, porque las estaciones meteorológicas ¿O no? Vamos a esperar unos segundos a ver si recuperamos. Ahí estamos, se nos quedó congelado unos segundos. Les decía que existen estas estaciones, o existieron estas estaciones meteorológicas, que lo que hacen es darnos información año a año. Si se pierde una estación meteorológica, deja de haber esa información y por lo tanto los datos no son comparables. Y eso es problemático porque no se puede prever, no se puede ver las curvas de cuál es la tendencia climática en el país y no se puede tomar acciones, no se puede tomar decisiones porque no hay un seguimiento al clima. Y eso es gravísimo. Haber perdido las estaciones meteorológicas es una pérdida no solo en esta época, sino para todos los efectos del cambio climático en el país. Porque ahora, como digo, son los incendios y la sequía, mañana serán las inundaciones y los deslaves, pasado será un fenómeno del Niño con inundaciones en la costa. En fin, vivimos en un país lleno de crisis ambientales, lleno de desastres naturales que debemos aprender cómo enfrentar. Y esto tiene que ver también con ese proceso de desinstitucionalización que ha vivido el país, de desinversión en lo público. Esta semana fue que estuvo Verónica Íñiguez con nosotros que reveló el hecho de que el INAMI ya no comparte información que debería ser pública, ¿no? Que para los investigadores, para los que hacen ciencia, acceder a la información del INAMI es muy complejo porque ya no es pública. O sea, incluso comercian con información de un servicio público, que es este tema de asuntos meteorológicos. Es parte de este desmantelamiento gravísimo y terrible que ha habido del Estado, ¿no? Es decir, una autoridad ambiental que no tiene los recursos necesarios, un Ministerio del Ambiente que fue en donde más de 200, 300 personas fueron echadas a la calle en lugar de habérsele fortalecido cuando se fusionó con la Secretaría del Agua, debieron haberle fortalecido en vez de debilitarle aún más. Entonces, parte de este desmantelamiento del Estado es esta situación en la que por alguna razón extraña no dan los datos, cuando los datos son públicos y necesarios, porque no es que digamos, claro, no es que digamos, la gente va a tomar decisiones a la loca, tiene que tener datos que tienen que ser provistos por el Estado, porque para eso está, pues, por más privados que sean, los datos son públicos y no puedes, es criminal
hacer negocio con datos que son pagados por nuestros propios impuestos. ¿De quién depende o de quién dependían estas estaciones meteorológicas, Tarcisio? Del INAMI, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Del INAMI. Ahora, hay también estaciones meteorológicas privadas, ¿no? De instituciones, de universidades, etcétera. El INAMI lo que debía es agarrar todos los datos, tanto públicos como de instituciones privadas, y tener un monitoreo regular del clima a nivel del país. Y es esta reducción de recursos al INAMI que ha complicado el mantenimiento de estas estaciones meteorológicas o que ha provocado su eliminación. Parte del desmantelamiento del Estado es eso. Sí, y creen que mantener estaciones meteorológicas es una tontería. Claro. No saben la importancia que tiene para enfrentar estos problemas. Mire, la humanidad vive 3 grandes crisis ambientales actualmente. El cambio climático primero, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Por lo menos en el cambio climático, la herramienta más útil para entender para dónde va el cambio climático son las estaciones meteorológicas. Claro. Si no se invierte en ciencia y en tecnología, estamos fregados. Pero, ¿y ese desmantelamiento, Tarcisio, viene acompañado de otras decisiones que también son catastróficas, ¿no? Porque por un lado, digamos, las autoridades deben contar con información obtenida de estas estaciones, y tiene que haber equipos que se encarguen de reaccionar frente a estas adversidades. Y a mí, por ejemplo, siempre me hace mucho ruido en circunstancias y situaciones como, por ejemplo, las que ha vivido actualmente Quito, que en el gobierno de Lenín Moreno se trató de eliminar la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y que se redujo presupuesto, capacidades operativas, personal, a una institución que tenía rango de ministerio, que dictaba política pública en cuestión de riesgos, y ahora está reducida a una simple dirección. A una dependencia, sí. Lo primero que se le hizo fue quitarle el carácter de Secretaría Nacional con rango de ministerio. Y eso, por ejemplo, eso demuestra cuáles son las prioridades, o cuáles han sido las prioridades de estos gobiernos, ¿no? Si son gobiernos que los temas de bien común, como por ejemplo la gestión de riesgos, no son importantes. El tema ambiental no es importante, por eso le quitan recursos al Ministerio del Ambiente. Los temas del arte, por ejemplo, y la cultura no son importantes, son una tontería por ahí y le quitan recursos. Es decir, ahí se ve cuál es el carácter de estos gobiernos que han venido a desmantelar el Estado, básicamente, ¿no? Entonces, usted decía que es importante también atender el tema de la sequía. ¿Y qué se puede hacer? Tenemos la sequía ya, está aquí, la sentimos, estamos sufriendo las consecuencias. Usted ha dicho que una de las consecuencias de la sequía son los incendios forestales también en cierta parte. Pero, ¿qué se hace ahora? Ya cuando el problema está aquí y está latente. Lo dicho, ¿no? Es decir, hay que fortalecer este sistema de prevención y gestión de riesgos, reinstalar estaciones de monitoreo meteorológico en todo el país, una mayor coordinación institucional. Por ejemplo, una de las cosas que hay que definir es cuál es la gobernabilidad, la gobernanza de la gestión de riesgos en el país. Ahora hay un COE, un comité de operaciones de emergencia, especiales, como se llame, que funciona cuando hay ya el problema. Pero la gestión de riesgos se basa en sistemas de alerta temprana, pues. Es decir, para evitar precisamente un mayor gasto cuando el problema ocurre. Si no hay un sistema de alerta temprana, somos reactivos en vez de ser proactivos. Y en gestión de riesgos lo que hay que hacer es proactivos, como en la salud. Es decir, es mejor prevenir enfermarse que enfermarse y gastar más plata en medicinas. Exactamente lo mismo con la gestión de riesgos. Ahora tenemos, por suerte, una ley de gestión de riesgos, un reglamento de gestión de riesgos. Nos hace falta fortalecer esa gobernabilidad, esa gobernanza de riesgos en el país, que creo que es algo que está pendiente. Y sobre todo, ver cómo esa gestión de riesgos aterriza en los gobiernos autónomos centralizados, porque es ahí primerito donde ocurren las cosas, pues en el sitio en la jurisdicción de los gobiernos autónomos centralizados tienen que saber qué hacer cuando hay un problema de este tipo. Ahora, a nivel de gobiernos, ¿se ha visto alguna línea con respecto de
políticas que podrían ser adoptadas y que salgan de estos grandes espacios de debate internacional al que, por ejemplo, acudió ahora último el presidente Noboa, y hay un montón de otras cumbres, ¿no? De la cumbre del cambio climático, el Foro de Naciones Unidas. Pocos fueron lo suficientemente valientes como para abordar estos temas y otros que tienen que ver con esta grave crisis de humanidad que vive el planeta, ¿no? Uno de ellos Petro, el otro Lula, que obviamente siente lo que está pasando en la Amazonía, en el propio río Amazonas, que está sufriendo una sequía nunca antes vista, ¿no? Pero, ¿y el resto de países y estados qué? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y estos foros para qué deberían servir, Tarcisio, considerando que este no es un problema exclusivo del Ecuador, sino que es un problema del planeta? Exactamente, cuando hablamos sobre todo de las de estas tres grandes crisis que acabo de mencionar, cambio climático, pérdida de biodiversidad y plásticos, es necesaria una acción conjunta. Hay cosas en las que el Ecuador sí está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, el tema de plásticos ahorita lo lidera el gobierno del Ecuador, sí, la Cancillería del Ecuador. El Ecuador lidera la discusión sobre un tratado internacional de plásticos a nivel mundial. Y eso es positivo. Y eso hay que aplaudir y hay que apoyar. Ahora, el tema del cambio climático también tiene que ser abordado de forma colectiva. El tema de la deforestación en la Amazonía no puede ser solo abordado por un país, y son 8 o 9 países amazónicos. Pues entonces lo que hace falta es por ejemplo, un compromiso de los 8 países amazónicos. Digo 9 porque Guyana Francesa no es considerado un país en sí mismo, es una colonia. 8 países amazónicos que se pongan de acuerdo para declarar, por ejemplo, 0 deforestación en la Amazonía a partir de tal año. Es decir, que no haya más deforestación, porque la Amazonía, por ejemplo, digamos que no es solo el pulmón del mundo, el océano da más oxígeno que la Amazonía, pero es el riñón del mundo, porque protege, porque garantiza los flujos de agua desde la Amazonía, incluso hasta Norteamérica y la Pampa Argentina. Es decir, la Amazonía es fundamental para regular el clima en el continente y en el mundo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo para proteger el bosque húmedo tropical más grande que tiene el planeta, que es la Amazonía, vamos a tener consecuencias gravísimas en el cambio climático y en la pérdida de biodiversidad. Tarcisio, para finalizar, ayer el alcalde pidió o declaró en emergencia la capital de la República, y el COE Nacional, encabezado ya por el presidente de la República, también analiza esa posibilidad de declarar al país en emergencia por los incendios forestales. ¿En qué medida esto va a facilitar el combate a los incendios o va a mejorar la situación? ¿Cómo contribuye ese tipo de decisiones? Es que declarar no es suficiente, sino ¿qué implica la declaración de estado de emergencia, ¿no? ¿Dónde están los recursos para que los organismos de control de la sequía y de los incendios puedan hacer su trabajo? ¿Dónde están los recursos que necesita el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde están los recursos que necesita los cuerpos de bomberos de todo el país? Es decir, eso hay que garantizar. Es decir, una declaración está muy bien, pero lo importante es qué implica esa declaración para poder tomar las medidas adecuadas que nos permitan por lo menos ser reactivos en este momento, pero lo más importante es cómo planificamos de aquí para adelante el tema de la gestión de riesgos, el tema de conservación y protección del medio ambiente de aquí a 10, 15, 20 años, para que esto no nos agarre de forma reactiva, sino que seamos proactivos y de esta forma incluso ahorremos recursos para el país. Muchísimas gracias, Tarcisio, muy gentil. Muy amable por acompañarnos en los tiempos.